¿Qué tal? Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, esta semana nos corresponde hablar acerca de la segunda parte de lo que son las propiedades de los líquidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la capilaridad, ¿sí? Primero me gustaría saber si ustedes han leído algo en el libro, de pronto han escuchado, con qué relacionan lo que es la capilaridad. Ok, bueno, entonces vamos a relacionarnos con esto. Este fenómeno siempre pues lo hemos visto, nada más que no sabemos el nombre, tampoco sabemos cómo es que se da, cuáles son las fuerzas que actúan en él. Entonces, para ir relacionado, yo vi este video que quiero compartirles. Es bastante sencillo. El líquido rojo que ven allí es agua con colorante. El colorante solamente es para que se aprecie mejor el fenómeno de la capilaridad. Entonces se coloca dentro y al pasar un rato vemos cómo el líquido pasó de abajo hacia las puntas de las hojas. Pasa por todo el tallo, pero se aprecia más en las puntas de las hojas de la rama de agua. Entonces, la capilaridad es característica de los fluidos. Los fluidos abarcan los gases y los líquidos, sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en lo que son los líquidos. La capilaridad no es más que el fenómeno, como ustedes vieron, por el cual asciende una sustancia líquida a través, ya sea de túbulos, como se conocen los tubos capilares o también los poros. Otro ejemplo que le puedo dar para que sepan que siempre estamos en contacto con esto, siempre lo estamos viendo, pero no lo sabemos, es, digamos que regamos un poco de leche o de agua, entonces buscamos papel toalla o papel higiénico. Esto es por el material del papel higiénico, el papel toalla está lleno de poros, lo que facilita la capilaridad. Entonces, la capilaridad no fuera posible sin algunas fuerzas que intervienen en ella, fuerzas intermoleculares, como por ejemplo la más ligada con la capilaridad o directamente ligada con la capilaridad viene siendo la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial a su vez también está ligada con otras fuerzas que son la adhesión y la cohesión, que es lo que voy a explicarle ahorita para que entiendan entonces lo que es la tensión superficial. Bueno, primero me encantaría marcar la diferencia entre lo que es fuerzas intramoleculares, que fue lo que vimos hace unas clases atrás, que son las fuerzas que unen los distintos átomos dentro de una molécula. Ahora estamos viendo las fuerzas intermoleculares, que son fuerzas que unen distintas moléculas. Entonces, aquí en el centro les puse un ejemplo. Aquí estas son moléculas de agua y están unidas por fuerzas intermoleculares, ¿sí? En este caso, estas fuerzas intermoleculares que están actuando en el agua son fuentes de hidrógeno. Entonces, las fuerzas que estamos viendo ahorita son cohesión y adhesión. La cohesión, por su parte, es la fuerza intermolecular entre la sustancia, entre moléculas de la misma sustancia. Eso quiere decir que van haciendo un movimiento como hacia adentro. ¿Por qué? Porque recordemos que estas moléculas están, por decirlo, en estabilidad. Tienen un equilibrio dinámico. Entonces, las moléculas y sus átomos están neutras, no tienen carga, pero tienen subpartículas que siguen cargadas, como los electrones y los protones. Entonces, cuando se encuentran las partes positivas con las partes positivas de otra molécula, se repelen. Sin embargo, hay momentos en que en los momentos dipolares que llamamos, que las cargas positivas quedan cerca de cargas negativas, entonces se atraen y se convierte en un ciclo. Entonces, las fuerzas, por ejemplo, en el ejemplo que puse aquí del lado izquierdo del mercurio, en las fuerzas que actúan el mercurio en relación con el recipiente, las fuerzas de cohesión son más fuertes que las fuerzas de adhesión.
Entonces, esto hace que el menisco, que es la línea que vemos aquí arribita, que están señalando las flechas, se vuelvan convexas, o sea, abiertas hacia abajo. Entonces, por otra parte, tenemos la que es la fuerza de adhesión. En las fuerzas de adhesión, eh, las moléculas se ven más fuertemente atraídas por el recipiente, el material del recipiente. Entonces, también se da la cohesión, sin embargo, la fuerza de atracción hacia el recipiente es más grande, es mayor. Entonces, el menisco viene adoptando una forma cóncava. ¿Sí? Ok, sabiendo eso, entonces vamos a proceder a aplicarlo en lo que es la tensión superficial. Decimos que la tensión superficial hace que la superficie libre, o como le digo, yo prefiero utilizar la palabra expuesta, de un líquido se comporte como una fina membrana, que esta es muy elástica, muy débil y delgada, que puede estirarse, pero también al aplicarle fuerza puede llegar a incluso romperse. Como por ejemplo, aquí tenemos un insecto que está parado, pues seguramente ya lo hemos visto y nos preguntamos por qué pasa eso con el insecto y no con nosotros. Pues el insecto no cuenta con la fuerza necesaria para romper con esa tensión superficial, o por lo menos sabe manipular su peso y todo a favor de él para poder posarse sobre el agua. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Lo que ocurre es que, como mencioné antes, se forma una pequeña membrana por la repulsión que puede existir al acercar las moléculas de agua una con otra cuando él pisa, pero no es suficiente para romper con ella. Otro ejemplo del cual es responsable la tensión superficial es de dar esa forma esférica, más bien como de saco, a las gotas de agua. Siempre la vemos representadas así, no sé si se han preguntado por qué en forma esférica. Bueno, esto se debe a que como afuera no hay moléculas que interactúen con las moléculas de adentro del agua, se busca que, bueno, entre ellas, pues buscan que exista una menor área de contacto con la superficie. Entonces, la mejor manera de que haya menos área de contacto con la superficie es una forma esférica. ¿Sí? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí con respecto a lo que hemos visto, porque ahorita vamos a realizar una actividad y me gustaría que estuvieran bastante claros. Ok, entonces vamos a continuar con la actividad. Esto es como un escoge la mejor respuesta, nada más que pues en modo de juego. Mientras que va cargando, pues le cuento las reglas. Tienen 2 vidas, empezando por eso. Entonces, si no responden dentro de los 15 segundos para que programé que se fuera la respuesta, la ranita se muere. Si responden mal, la ranita se muere. Ella tiene que llegar al otro lado. Entonces, pues, pienso que por falta de tiempo, pues voy a resolverlo esta vez. Igual le voy a estar mandando el link para que ustedes vayan practicando y probándose pues, acerca de lo que vimos en la clase de hoy. Aquí vamos a comenzar. Ok, acá arriba aparecen las preguntas. Ejemplo de capilaridad, pues como dije, el papel higiénico, papel toalla. A través de las pinturas se están moviendo. Uy, el internet. Fuerzas intermoleculares que enlazan moléculas de una sustancia con la superficie, eso es adhesión. Capilaridad es una característica propia de los fluidos. Fuerzas intermoleculares que enlazan moléculas de una misma sustancia entre sí, eso es cohesión. Ejemplo de tensión superficial, el insecto. La fuerza de cohesión es mayor. El caso que les dije del mercurio.
Ay, pero el internet pues me está fallando. Como les dije, les voy a enviar el link y pues terminamos por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta que les surja, si hacen alguna observación y demás, pues pueden apuntar sus preguntas y estaré respondiéndoles en la próxima clase. Practiquen y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.